En este vídeo hablaremos de la suma de números complejos y, como vas a ver, el asunto tiene un gran parecido con la suma de vectores en el plano real. Aquí tienes la definición formal de la suma de vectores y este dibujito viene a explicar la suma en términos geométricos. Este dibujito viene a ser la regla del paralelogramo. Bueno, vamos allá. Fíjate, ante los ojos tienes el plano complejo, el eje real, el eje imaginario. Bueno, considera el complejo z1 que tiene parte real A, siendo B el coeficiente de la parte imaginaria. En términos geométricos, fíjate, parte real A, coeficiente de la parte imaginaria B. Este punto es el afijo del complejo z1 y la flechita que bautizamos z1 es el vector representativo del complejo z1. Análogamente, considera el complejo z2, parte real C, coeficiente de la parte imaginaria, coeficiente D. En términos geométricos, parte real, coeficiente de la parte imaginaria, este punto es el afijo del complejo z2. Esta flechita es el vector representativo de z2. Así las cosas, vamos ya con la suma del complejo z1 y el complejo z2. La suma de dos complejos es un complejo. La parte real es la suma de las partes reales de z1 y z2. La parte real es A más C. Y el coeficiente de la parte imaginaria es la suma de los respectivos coeficientes de la parte imaginaria, de las partes imaginarias de z1 y z2, ¿se entiende? Como ves, no puede ser más fácil. Y, naturalmente, nadie debe hacerse un lío con el signo más que aparece hasta 5 ocasiones, 6 ocasiones realmente ante nuestros ojos. Este signo más no debe entenderse como suma, simplemente separa la parte real de z1 de la parte imaginaria. Lo mismo este signo más, simplemente separa la parte real y la parte imaginaria del complejo z2. Y lo mismo este signo más, separa la parte real de la parte imaginaria de este complejo. Este signo más representa la suma de complejos. Este signo más, dado que A y C son números reales, este signo más representa a la suma de reales. Y lo mismo este signo más, puesto que B y D son números reales. Por lo demás, en términos geométricos, la flechita representativa del complejo z1 más z2 se obtiene mediante la regla del paralelogramo, y eso a estas alturas no presenta ninguna novedad. Para ilustrarte mejor respecto a la suma de números complejos, veamos un ejemplo. Considera, por ejemplo, que z1 es el complejo que tiene parte real 1, siendo 4 el coeficiente de su parte imaginaria. El complejo z2 tiene parte real 3 y el coeficiente de la parte imaginaria es menos 2. Bueno, vamos a calcular z1 más z2 y z1 menos z2. Vamos con z1 más z2. La suma de dos complejos es un complejo, aquí parte real, aquí coeficiente de la parte imaginaria. La parte real de z1 y z2 es 1 más 3. 1 es la parte real de z1, 3 es la parte real de z2.
el coeficiente de la parte imaginaria de z sub 1 más z sub 2 es 4 más menos 2. 4 es el coeficiente de la parte imaginaria de z sub 1, menos 2 es el coeficiente de la parte imaginaria de z sub 2, resultando en definitiva que z sub 1 más z sub 2 es el complejo que tiene parte real 4, siendo 2 el coeficiente de su parte imaginaria. A la hora de calcular la diferencia de dos complejos, llevamos el agua al molino de la suma. Z sub 1 menos z sub 2 es lo mismo que z sub 1 más menos z sub 2. Y claro, menos z sub 2, este es z sub 2, menos z sub 2 tiene parte real menos 3 y el coeficiente de la parte imaginaria es 2, resultando así que, fíjate, z sub 1 menos z sub 2 es el complejo cuya parte real es suma de 1 y de menos 3. El coeficiente de la parte imaginaria es suma de 4 y de 2. En definitiva, z sub 1 menos z sub 2 es el complejo cuya parte real es menos 2, siendo 6 el coeficiente de su parte imaginaria. Como ves, sumar números complejos no puede ser más fácil. Para despedir el vídeo, comenzamos las propiedades de la suma de números complejos. Vamos allá. La suma de complejos es conmutativa, es decir, la suma de z sub 1 y z sub 2 coincide con la suma de z sub 2 y z sub 1, y sucede eso sean cuales sean los complejos z sub 1 y z sub 2 que elijamos. La suma es asociativa. Eso significa que al sumar el complejo z sub 1 y la suma de los complejos z sub 2 y z sub 3 se obtiene lo mismo que al sumar la suma de z sub 1 y z sub 2, sumarla al complejo z sub 3, y eso cualesquiera que sean los complejos z sub 1, z sub 2 y z sub 3 que elijamos. Más cosas, el complejo 0 más 0 por i, o sea, el número 0, es el elemento neutro de la suma. Y eso quiere decir que si a cualquier complejo a más bi le sumamos 0 más 0i, el resultado de la suma es el propio a más b por i. Por fin, cada número complejo tiene simétrico respecto de la suma. Fíjate que si a un complejo, el que sea, le sumamos su opuesto, resulta el neutro de la suma, resulta 0 más 0 por i, es decir, resulta el número 0.